Buen día con todos, mi nombre es Cristian Catamarca, somos el grupo 1. El día de hoy vamos a hablar acerca de la biografía de infancia de César Vallejo, como también vamos a conocer su trayectoria y también los amores que ha tenido durante su vida. Vamos a aprender acerca de los valores también que nos enseña durante todas sus obras. Comentarles que César Vallejo es uno de los máximos exponentes de las letras aquí en nuestro país y como también es considerado un gran exponente de la poesía del siglo XX. Vamos a continuar con nuestros compañeros para que nos comenten más detalles. Según Masa 2020, refiere que César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo del año 1892 en Santiago de Chuco del departamento de Libertad. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y de doña María de los Santos Mendoza y Burrionero. La familia tuvo 11 hijos, siendo César Vallejo el último de ellos. Proveniente de una familia modesta, César Vallejo estudia en escuelas públicas e intenta estudiar letras en una universidad de Trujillo, que por su situación económica no logró culminar. De igual forma sucedió cuando intentó estudiar medicina en una universidad de Lima, la cual tuvo que alternarlo con trabajos esporádicos para poder subsistir. Más tarde regresa nuevamente a la ciudad de Trujillo para continuar sus estudios de letras y para mantenerse tuvo que ocupar cargos como docente. Posteriormente viaja a Santiago de Chuco, donde es acusado injustamente por ocasionar un incendio, lo cual es apresado provisionalmente y por falta de prueba es soltado. Es ahí donde aprovecha y regresa a Lima. Ahí publica su poemario Trilce. Finalmente decide dejar el Perú e instalarse en París. Ahí conoce a su esposa Georgette Philips, quien la acompañó hasta el último día de su vida, falleciendo el 15 de abril del año 1938 a la edad de 46 años. César Vallejo tuvo una niñez feliz y muy familiar. Desde muy pequeño era muy juguetón. Pasó muchos momentos con sus hermanos menores, llamados María, Victoria y Miguel. Con ellos jugaba en el día a día, teniendo recuerdos, anécdotas que quedarían grabados e inmortalizados en su poética. Inició los estudios a los 8 años, en un centro escolar número 271 de su natal Santiago de Chuco. En el año 1905 fue trasladado para Huamachuco para culminar los estudios secundarios en el Colegio San Nicolás. En la etapa escolar, Vallejo tuvo buenas calificaciones, obtuvo reconocimientos y premios por el desempeño. También en esa etapa escolar, Vallejo le ha dedicado mucho tiempo a la lectura. Así se inspiró en sus primeros versos. Culminando la etapa escolar, Vallejo regresó a su natal de Santiago de Chuco para apoyar a su padre, que ejercía el cargo de gobernador y abogado. En el año 1910, a la edad de 18 años, César Abraham Vallejo Mendoza inició sus estudios en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos al poco tiempo retorna a su pueblo, con la finalidad de trabajar y ahorrar para continuar sus estudios. Se pone a trabajar en las minas de Quirubilca. Durante este tiempo aprecia la realidad de los mineros, la explotación. Esta experiencia le serviría más adelante para su inspiración a escribir la novela El Tusteno. En el año 1911 viaja a Lima para matricularse en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos, pero nuevamente por razones económicas no logra inscribirse. Es así que viaja a Cerro de Pasco y consigue empleo como profesor de los hijos de un rico hacendado minero. En esta época publica su primer poema llamado Soneto. Al año siguiente, 1912, trabaja en la hacienda azucarera Roma, que se encontraba cerca de Trujillo. Transcurría el año 1913, Vallejo, con el ímpetu de superación y con el dinero ahorrado, retorna a la Universidad Nacional de Trujillo para continuar sus estudios en la Facultad de Letras, en donde alternaba sus estudios con su trabajo como profesor de primario. Este año publica los poemas Fosforescencia y Transpiración Vegetal. Durante su vida universitaria fue un estudiante sobresaliente, ocupando los primeros puestos. El año 1915 suceden acontecimientos que marcaron en la vida del poeta. Trabajaba como profesor de primaria en el Colegio San Juan, donde tenía como alumno al futuro escritor Ciro Alegría.
En este año se asocia al grupo denominado Norte, encabezado por Antenor Orrego. Transcurría el 22 de agosto, recibe la triste noticia de la muerte de su hermano Miguel. Vallejo, muy conmocionado, escribe poema titulado A mi hermano Miguel. El 22 de septiembre del mismo año se gradúa como bachiller en letras, presentando su tesis El romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo viajó a Europa en el año de 1923. Estuvo en diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín, permaneciendo 15 años en dicho continente. En el año de 1926 fundó la revista Favorables París Poemas. En el año de 1927 conoció a su primera esposa de nombre Georgette en la ciudad de París, siendo su compañera en su mochilera vida en Europa, ya que en ese tiempo Vallejo no contaba con recursos económicos. El 29 de diciembre del año de 1929 fue expulsado de Francia por activismo comunista, viajando con el dinero de su esposa que fue heredado de su madre que había fallecido meses atrás. En el año de 1932 escribió la obra de teatro Lock Out y en ese mismo año se afilió al Partido Comunista Español. María Mendoza de los Santos, quien es madre de César Vallejo, Soy la Rosa, denominada Mirto, Armelinda Meli, Otilia Villanueva, también está Georgette Lipaz, también María Rosa Sandoval, Natalia Murgas y Eaon. Solidaridad de Vallejo. Vallejo, en su legado de sus obras, ha plasmado la lucha por la igualdad de los derechos humanos, la justicia social que todo ser humano debe tener y no debería estar vulnerado por nadie. Espesa Salmón, el año 2018, señala que Vallejo en sus obras demuestra el espíritu solidario que tiene hacia sus semejantes a realizar las cosas bien. Para Vallejo, expresar la justicia social en sus obras era un arma contra el abuso, el poder que se presentaba en aquella época. Mediante sus obras plasmaba la igualdad y el derecho de todos. El poema de la solidaridad entre los seres humanos recalca el clímax en la obra NASA de España, Aparta de mí este cáliz. A juicio personal, el más sobresaliente del poema de César Vallejo, que es un canto a la vida en comunión y solidaridad. César Abraham Vallejo Mendoza, uno de nuestros más resonantes poetas y escritor peruano, lleva ya casi 85 años de su partida, pero dejó una gran enseñanza de valores que fomentó en su filosofía de vida. Uno de esos valores fue la justicia, el cual estuvo presente junto a él en casi toda su vida. En Santa Cruz 2018 menciona que César Vallejo estuvo como juez de paz en el departamento de Trujillo, desarrollando y apoyando a los más necesitados, en relaciones de pareja y niños. El 1 de agosto de 1920, César Vallejo fue injustamente encarcelado por una falsa confesión que se ejerció hacia su persona. Esto afectaría en gran forma su vida, pero nunca perdió la fe e inspiración a escribir, ya que en prisión escribió Escala Metrografianas y su gran obra 13, poemario. Después de 112 días, el 26 de febrero de 1921, y tras muchas peticiones de libertad, César Vallejo es puesto en libertad. En 1931 escribe El Tuxteno, obra en la cual trata de la explotación de una empresa minera norteamericana, donde había mucha injusticia y explotación de los obreros. Se abusaba de las clases sociales más bajas, quitándoles sus tierras, proclamando el progreso y modernidad a base de maltratos y mal pagos. César Vallejo siempre buscó una sociedad más justa y lo retrató en sus poemas y escritos, tales como Los Blancos Negros y Tuxteno.